Y si desde el momento en que el tren comienza a moverse, cada decisión dejara de estar en tus manos, no hay posibilidad de cambiar de dirección, no existe margen para retroceder, y cada elección queda atrás para siempre. Algunas líneas ferroviarias se aferran a acantilados vertiginosos, atraviesan vastos océanos y cortan paisajes donde tender un solo rail parecía una empresa imposible. Otras rutas serpentean entre vecindarios abarrotados, donde las puertas de entrada y los puestos de mercado se sitúan a escasos centímetros del tren en marcha. A lo largo de estos viajes, cada tren deposita su confianza absoluta en cada metro de vía que se extiende ante él. Bienvenidos a un viaje por las rutas ferroviarias más extremas que aún operan sobre la faz de la Tierra. Existen mercados en todo el mundo, y existen vías de tren en todo el mundo. Pero en muy pocos lugares del planeta estas dos realidades comparten literalmente el mismo espacio físico. El mercado de la vía Maeklong, situado en las afueras de Bangkok, es uno de los fenómenos ferroviarios más extraños y desconcertantes de todo el globo. Una línea de ferrocarril activa que atraviesa a diario un bullicioso mercado de abastos, donde los comerciantes venden verduras, pescado, especias y toda clase de productos a escasos centímetros de los raíles. Con una extensión de aproximadamente 100 metros, esta zona de comercio obliga a los comerciantes a desarrollar una habilidad que no figura en ningún manual de gestión empresarial: la capacidad de retirar sus mercancías en cuestión de segundos cuando se aproxima el tren. No hay un sistema de alarma sofisticado, no hay barreras automáticas que se activen con antelación suficiente para dar tiempo a una evacuación ordenada. Es simplemente el sonido del tren acercándose, el grito del empleado del mercado que da la señal, y la respuesta coordinada y casi coreografiada de docenas de vendedores que retiran toldos, recogen cajas de productos y apartan sus puestos para dejar paso a la mole de acero que se aproxima. La distancia entre los vagones del tren y los puestos de los comerciantes es tan pequeña que se mide en centímetros, no en metros, no en decenas de centímetros, en centímetros. Eso significa que cada vez que el tren pasa, lo hace rozando literalmente la mercancía expuesta, los toldos plegados y, en ocasiones, los propios comerciantes que se han retirado apenas lo suficiente para no ser alcanzados. Esta precisión absoluta, que se repite hasta 8 veces al día, es el resultado de décadas de adaptación mutua entre una comunidad humana y una infraestructura de transporte que ningún planificador moderno habría concebido de esta manera. Los conductores de tren mantienen velocidades extremadamente bajas durante el tránsito por el mercado, no solo por una cuestión de seguridad, sino porque cualquier error a velocidades normales podría tener consecuencias catastróficas. La escena que se produce cuando el tren entra en el mercado y los comerciantes se apartan sincronizadamente es tan extraordinaria que atrae a fotógrafos y turistas de todo el mundo, deseosos de capturar ese momento en que la frontera entre la vía de tren y el espacio mercantil se disuelve completamente. El mercado de la vía Maeklong es un testimonio de la extraordinaria capacidad de adaptación de los seres humanos ante circunstancias que ninguna planificación sensata habría creado deliberadamente. También plantea preguntas incómodas sobre la gestión del espacio público en condiciones de extrema limitación, sobre cómo una comunidad puede aprender a convivir con una infraestructura que, en cualquier otro contexto, habría sido considerada incompatible con la actividad comercial y con la seguridad de las personas. La respuesta que este mercado ofrece a esas preguntas es tan pragmática como sorprendente. Simplemente funcionamos, y lo hacemos con una precisión que raya en el arte. No es simplemente una línea de tren, es un viaje hacia otro tiempo, una incursión lenta y deliberada en un paisaje que parece existir al margen de las prisas del mundo moderno. El ferrocarril de Mathern Hill no lleva a sus pasajeros de un punto a otro de la manera en que lo hace cualquier línea de tren convencional. Este tren asciende por los bordes escarpados de las montañas hasta alcanzar una meseta donde los vehículos a motor están completamente prohibidos, un santuario de silencio y verdor que solo puede alcanzarse precisamente a bordo de este tren o a pie. El tren avanza a un ritmo deliberadamente lento, un paso que no nace de ninguna deficiencia técnica, sino de una elección consciente, casi filosófica,
Esa velocidad pausada es la que permite a los pasajeros absorber cada detalle del entorno salvaje que les rodea. A diferencia de las modernas líneas de alta velocidad que perforan la montaña mediante túneles interminables y que sacrifican el paisaje en aras de la puntualidad, el ferrocarril de Mathan Hill no toma ningún atajo. La ruta discurre a lo largo de curvas estrechas, suspendidas sobre valles profundos, sin más mediación entre el viajero y la naturaleza que una ventanilla de cristal. Cada giro revela una nueva perspectiva del bosque denso y húmedo que se extiende hacia abajo en todas las direcciones. Lo que hace a este viaje verdaderamente singular es la transición gradual que experimenta el paisaje a medida que el tren gana altitud. Las selvas tropicales del nivel bajo, exuberantes y bulliciosas, con su mezcla de sonidos de aves y de vegetación casi sufocante, van cediendo paso de forma imperceptible a los ambientes más frescos y tranquilos de la meseta de las tierras altas. No hay un momento preciso en que la selva termina y la meseta comienza. En su lugar, existe una transición suave y continua que refleja la esencia misma de este viaje, la transformación como experiencia central. La ausencia total de vehículos motorizados en la ciudad de Matarán, el destino final del trayecto, convierte a esta línea ferroviaria en algo más que un medio de transporte. Es el único cordón umbilical que une a una comunidad pacífica y recogida con el mundo moderno que queda más allá de las montañas. Sin este tren, Matarán quedaría aislada de forma efectiva, dependiente únicamente de sus propios recursos y de los viajeros dispuestos a llegar a pie. Esta circunstancia confiere al ferrocarril una función casi vital, una importancia que trasciende con mucho la mera función de desplazar personas de un lugar a otro. Los pequeños vagones del tren, que parecen casi ocultos entre los árboles gigantescos que se cierran sobre las vías, crean escenas que parecen arrancadas de las ilustraciones de una novela de aventuras del siglo XIX. Hay algo profundamente anacrónico en este tren que avanza despacio entre la jungla, algo que desafía la lógica del presente y que invita al viajero a preguntarse si no ha retrocedido en el tiempo. Y quizás eso es exactamente lo que ofrece el ferrocarril de Mathan Hill. No solo un destino, sino un retroceso hacia una manera de moverse por el mundo que el siglo XXI ha olvidado casi por completo. Hay líneas de tren que son un medio de transporte, y hay líneas de tren que son algo más. Son arterias vitales sin las cuales comunidades enteras perderían su contacto con el mundo. El ferrocarril Fianarantsoa-Côte Est, que atraviesa las selvas tropicales de Madagascar, pertenece inequívocamente a esta segunda categoría. No es una ruta turística ni un tren panorámico diseñado para deleitar a los viajeros con vistas espectaculares. Es la única conexión real entre los villages remotos perdidos en el interior de la selva y el resto del país. Construido en el siglo pasado, este legendario ferrocarril sigue siendo hoy el único vínculo vital que permite a las comunidades rurales más aisladas de Madagascar sobrevivir y participar en la economía y en la vida social del país. Sin este tren, los habitantes de esas aldeas estarían efectivamente cortados del mundo exterior, dependientes de sus propios recursos para casi todo. Con él, disponen de una línea de comunicación, aunque lenta y a veces irregular, que les conecta con los mercados, con los servicios de salud y con las posibilidades que el siglo XXI ofrece fuera de la selva. El viaje comienza en las tierras altas de Madagascar, donde el aire es fresco y la vegetación asume una densidad que casi resulta opresiva. El tren, ya de cierta edad y con aspecto que no disimula sus décadas de servicio, se introduce lentamente entre paredes de roca escarpada e imponente, serpenteando por una ruta que los ingenieros que la construyeron debieron de considerar una proeza de primer orden. La vegetación se cierra sobre los vagones desde ambos lados, y en muchos tramos, la sensación es la de avanzar por un túnel vegetal oscuro y húmedo que bloquea la vista del cielo. Pero a medida que el tren desciende de las tierras altas hacia la costa oriental, el paisaje se abre de forma espectacular. Docenas de cascadas poderosas emergen de las laderas y descienden en saltos verticales junto a las vías. Las plantaciones de té se extienden sobre las colinas en un patrón de curvas de nivel perfectas,
como si alguien hubiera dibujado el paisaje con una regla, creando un tapiz verde de una belleza serena y ordenada que contrasta vivamente con el caos exuberante de la selva que las rodea. Lo que hace a este ferrocarril verdaderamente único es la vida local que se desarrolla en su interior. En cada pequeña estación donde el tren se detiene, sube a bordo un mundo. Vendedores de frutas y de comida preparada, familias enteras con sus bultos y sus animales, niños que corren a lo largo del andén. El tren se convierte en un mercado flotante sobre raíles, un espacio social donde se negocia, se come, se habla y se vive con una intensidad que las líneas ferroviarias del primer mundo han olvidado por completo. El viaje termina en la costa oriental, bajo una luz índica única, y los pasajeros llegan a su destino con un recuerdo vívido y auténtico de lo que Madagascar es en su esencia más profunda. Hay viajes que comienzan con los pies en la tierra y terminan con la sensación de haber cruzado la frontera entre el mundo humano y algún otro dominio situado más allá de las nubes. El tren a las nubes, que asciende hasta los 4.220 metros de altitud en el corazón de la majestuosa cordillera de los Andes, pertenece sin duda a esa categoría de experiencias que no admiten descripción completa, porque ninguna descripción puede reproducir fielmente lo que el cuerpo y la mente sienten cuando se encuentran literalmente suspendidos sobre el abismo a semejante altitud. Los imponentes viaductos que se extienden sobre cañones profundísimos convierten a esta línea ferroviaria en un logro de ingeniería que parece desafiar la gravedad de una manera casi arrogante. Ver estos puentes desde lejos, encaramados sobre un vacío de centenares de metros, produce una mezcla de admiración y de inquietud difícil de resolver. Saber que el tren va a cruzarlos, que en pocos minutos los vagones van a avanzar sobre esas estructuras de acero suspendidas sobre la nada, añade al viaje una dimensión de riesgo calculado que muy pocas experiencias turísticas en el mundo pueden igualar. El recorrido atraviesa paisajes de montaña de una variedad cromática extraordinaria, las bandas de roca multicolor, teñidas por millones de años de procesos geológicos en tonos que van del ocre intenso al rojo sangre, pasando por el violeta y el gris plateado, crean un escenario visual que ningún artista podría mejorar. La vegetación cambia a medida que el tren sube. Los valles verdes y exuberantes de las cotas más bajas se transforman gradualmente en las áridas y escarpadas altiplanicies de los Andes, donde la vida vegetal lucha por sobrevivir bajo condiciones de viento, frío y escasez de oxígeno que resultarían insostenibles para la mayoría de los organismos. A medida que el tren avanza por vías situadas muy por encima del terreno circundante, el límite entre la tierra y el cielo comienza a difuminarse. Es una de esas sensaciones raras que el lenguaje capta con dificultad, la impresión de estar flotando entre las nubes, de haber dejado atrás el mundo sólido y conocido para entrar en un territorio en el que las leyes habituales de la perspectiva ya no se aplican de la misma manera. El horizonte está en todas partes y en ninguna. El cielo llena el campo visual hasta un punto que resulta casi abrumador. El contraste entre el frío acero de la tecnología humana y la grandeza brutal de los Andes constituye el atractivo central de este viaje. Aquí, más que en ningún otro lugar, el tren no se impone sobre el paisaje, sino que parece suplicarle permiso para atravesarlo. El tren a las nubes no conquista la montaña. Negocia con ella un tránsito precario y maravilloso que los viajeros aventureros de todo el mundo continúan eligiendo año tras año como una de las experiencias más memorables que ofrece América del Sur. Hay trenes que transportan pasajeros de un punto a otro, y luego existe el Expreso de Bernina, una maravilla ferroviaria intemporal que conecta Suiza con Italia a través de algunos de los paisajes nevados más deslumbrantes de Europa. Desde el instante en que el tren abandona la estación de Chur y comienza a ascender hacia las cumbres del macizo de Bernina, queda claro que este no es un viaje ordinario, sino una experiencia que redefine por completo la relación entre el ser humano y la naturaleza salvaje de los Alpes. El Expreso de Bernina ostenta con orgullo el estatus de Patrimonio de la Humanidad concedido por la UNESCO, distinción que honra la audacia de su arquitectura ferroviaria y la extraordinaria visión panorámica que ofrecen sus ventanas curvas,
abiertas hacia vistas de montaña que parecen pintadas por algún artista obsesionado con la perfección. Cada vagón es, en cierta medida, un mirador móvil suspendido sobre un mundo de hielo y roca. La sección más singular del recorrido es la transformación mágica de la naturaleza, que se produce a medida que el tren cruza las cumbres más altas. Durante las primeras horas, el mundo exterior es un dominio de nieve perpetua, glaciares milenarios que relumbran bajo el sol alpino, picos de granito que perforan el cielo azul intenso y vertientes que descienden en cascadas silenciosas de cristal blanco. La temperatura exterior puede caer muy por debajo del punto de congelación, y sin embargo, desde el interior climatizado del tren, el espectáculo resulta cálido, casi irreal. Hay algo profundamente conmovedor en contemplar tanta inmensidad desde la seguridad de un vagón, que avanza con una precisión mecánica perfecta. Pero el prodigio mayor llega cuando el tren comienza a descender hacia el sur, hacia Italia. En el transcurso de pocas horas, el paisaje experimenta una mutación extraordinaria. Los glaciares y las crestas nevadas ceden gradualmente el protagonismo a valles mediterráneos bañados por una luz dorada y suave. Los abetos y los pinos alpinos son reemplazados por olivos y viñedos. El aire, que antes olía a hielo y silencio, se llena de aromas más cálidos, más suaves, más vivos. Es como si el tren no solo cruzara un paso de montaña, sino también una frontera invisible entre dos mundos completamente distintos, entre dos versiones del tiempo y del clima que coexisten apenas a unos kilómetros de distancia. Este tránsito entre ecosistemas opuestos es quizás el mayor espectáculo visual que puede ofrecer un viaje en tren en toda Europa. No es necesario ser un apasionado de los ferrocarriles para quedarse sin palabras ante la magnitud de lo que sucede fuera de la ventana. Al final de este viaje emocional, los viajeros comprenden que no han realizado simplemente un trayecto en tren, sino que han atravesado uno de los umbrales más espectaculares que la naturaleza y la ingeniería humana han logrado crear juntas. El Expreso de Bernina no transporta personas, transporta experiencias que duran toda una vida. La ruta técnica es tan impresionante como la estética. El tren supera desniveles de más de 1.800 metros sin recurrir a cremalleras, algo que en su época resultaba casi milagroso. El viaducto de Brucio, con su espiral de piedra de 360 grados, permite al tren ganar altura dentro de un radio tan reducido que los viajeros pueden ver el vagón trasero directamente debajo del delantero. En un mundo acostumbrado a la velocidad y a la eficiencia a cualquier precio, el Expreso de Bernina nos recuerda que a veces el camino más largo es también el más bello. Hay una línea ferroviaria sobre la Tierra que parece pertenecer a otro planeta, el ferrocarril Qinghai-Tíbet, que se extiende como un cordón de acero hacia el cielo, conecta algunas de las regiones más aisladas del planeta a través de logros de ingeniería que aún hoy resultan difíciles de comprender en toda su magnitud. Esta vía, que cruza el paso de Tangula a más de 5.068 metros sobre el nivel del mar, es la línea ferroviaria de mayor altitud en funcionamiento regular en el mundo, un título que no es solo un dato estadístico, sino la descripción de una realidad física casi extrema. Construir una línea de tren sobre permafrost, terreno permanentemente congelado que se comporta de manera impredecible cuando la temperatura o la carga sobre él varían, representa un desafío técnico de primera magnitud. Los ingenieros que afrontaron este proyecto tuvieron que desarrollar soluciones completamente nuevas para anclar la infraestructura ferroviaria sobre un suelo que, por su propia naturaleza, no ofrece la estabilidad que el acero y el hormigón de los ferrocarriles convencionales requieren. El resultado de esa innovación forzada es una vía que se extiende sobre vastas extensiones de terreno helado durante centenares de kilómetros, una hazaña que no tiene precedente en la historia de la ingeniería ferroviaria mundial. El paisaje que los viajeros contemplan desde las grandes ventanas del tren es uno de esos que alteran la percepción del tamaño propio. La meseta tibetana, en su inmensidad horizontal, se extiende hacia todos los horizontes sin interrupciones significativas. El cielo, a esta altitud, tiene una presencia más intensa, más física que en cualquier otro lugar, como si la atmósfera fuera más delgada, pero también más transparente.
más desnuda de cualquier filtro que normalmente suaviza los colores. Manadas de yaks que pastan tranquilamente sobre las llanuras enormes a ambos lados de la vía añaden al paisaje una dimensión de vida salvaje que resulta completamente incongruente con la presencia del tren. ¿Cómo puede existir simultáneamente este animal milenario y esta máquina moderna en el mismo encuadre? Para hacer el viaje físicamente posible para los pasajeros, que de otro modo podrían sufrir los síntomas del mal de altura, cada vagón dispone de un sistema de suministro de oxígeno que mantiene los niveles respiratorios en valores seguros durante todo el trayecto. Es una de las pocas líneas de tren en el mundo que requiere este tipo de infraestructura médica integrada, una adaptación que habla con elocuencia de las condiciones extremas en que opera. La combinación de técnicas de construcción avanzadas, con pasos de fauna especialmente diseñados para que los antílopes tibetanos puedan cruzar la vía libremente, es uno de los elementos más admirables de este proyecto. En un siglo en que la infraestructura de transporte ha destruido ecosistemas enteros en todo el mundo, el ferrocarril Qinghai-Tíbet representa un intento genuino, imperfecto pero real, de equilibrar el desarrollo tecnológico con el respeto a la naturaleza que lo rodea. Un ejemplo improbable que merece ser reconocido. Si crees que ya has viajado por los lugares más extremos que el mundo del ferrocarril puede ofrecer, prepárate para subir a bordo del ferrocarril escénico Cumbres y Toltec, el ferrocarril de vapor más alto y más accidentado de todo el continente americano. Este monstruo de acero procedente del siglo anterior ruge con una potencia sonora que sacude el aire, expulsa columnas de humo oscuro hacia el cielo y te arrastra fuera del mundo moderno hacia una naturaleza salvaje y rotunda que no pide disculpas por su ferocidad. Desde el momento en que la locomotora de vapor enciende sus calderas y el tren comienza a moverse, el viajero siente que ha retrocedido en el tiempo hasta una era en que los hombres y las máquinas se enfrentaban a la naturaleza sin más armas que la ingeniosidad y la determinación. No hay aire acondicionado, no hay pantallas de entretenimiento a bordo, no hay la comodidad aséptica de los trenes modernos. Hay vapor, hay humo, hay el estruendo metálico de los pistones, y hay un paisaje que no parece dispuesto a facilitar nada. El momento más aterrador, y también el más fascinante, llega cuando el tren se aferra a los acantilados más escarpados de la ruta y avanza lentamente junto al borde de un abismo de casi 210 metros de profundidad. Ver ese vacío desde la ventana del vagón, saber que solo unos pocos metros de acero y madera separan al tren del borde, desencadena en el organismo una reacción de alerta que resulta difícil de calmar. No es un miedo paralizante, sino una especie de respeto visceral ante la magnitud del entorno, la comprensión instantánea e instintiva de que aquí, en este tramo de vía, la naturaleza no ha dejado margen para los errores. Lo que hace a la experiencia todavía más sorprendente es la variedad de los paisajes que el tren atraviesa a lo largo del trayecto. El recorrido comienza en paisajes áridos y desérticos, donde la tierra ocre y la vegetación escasa recuerdan a las imágenes de un western clásico. Pero a medida que el tren asciende hacia las montañas, el paisaje se transforma de manera radical. Los desiertos quedan atrás y aparecen densos bosques de pinos que rodean los vagones en un abrazo verde y fresco, valles de montaña barridos por el viento y formaciones rocosas que desafían cualquier intento de catalogación geológica rápida. Los túneles excavados a mano en la roca viva añaden una dimensión de misterio casi gótico al recorrido. Dentro de esas galerías oscuras, el estruendo de la locomotora se amplifica hasta convertirse en algo casi ensordecedor, y el silbido del tren rebota contra las paredes de roca y regresa al viajero transformado en un eco largo y melancólico que parece provenir de otro siglo. El ferrocarril escénico Cumbres y Toltec no es simplemente un tren turístico. Es una máquina del tiempo que transporta a sus pasajeros a una era en que cada kilómetro de vía representaba una victoria contra la naturaleza ganada a un precio enorme. Si buscas la experiencia ferroviaria más extrema, más dura y más alejada de cualquier noción convencional de turismo o de viaje de placer, el tren minero de Mauritania es tu respuesta. Este coloso de acero,
que se extiende durante más de 1,5 kilómetros de longitud y atraviesa el silencio absoluto del desierto del Sáhara, transportando mineral de hierro desde las minas del interior hasta el puerto costero, es una de las experiencias más salvajes y memorables que cualquier viajero puede afrontar sobre la faz de la Tierra. El tren, que es uno de los más largos en operación regular del mundo, conecta las minas de Suerate con el puerto de Nuadhibou a través de más de 700 kilómetros de desierto sin interrupciones que justifiquen ese nombre. No hay ciudades en el camino, no hay paisajes que rompan la monotonía del horizonte árido, no hay infraestructura pensada para la comodidad humana. Hay arena, hay polvo, hay el calor diurno del Sáhara y el frío sorprendente de sus noches, y hay el estruendo metálico de los vagones de carga que avanzan sobre la vía a un ritmo lento pero imparable. La parte más intensa e inolvidable del viaje es la que los pasajeros más temerarios eligen: montarse directamente encima de los vagones de carga al descubierto, expuestos al viento constante y a las nubes de polvo de mineral de hierro que impregnan el aire, la ropa y la piel durante todo el trayecto. No hay asientos, no hay techo, no hay ningún tipo de protección contra los elementos. Solo el cielo desmedido del Sáhara y el paisaje de dunas que se extiende en todas las direcciones hasta donde alcanza la vista. Esta opción de viaje no existe en ningún folleto oficial, pero es la que le ha dado al tren minero de Mauritania su reputación legendaria entre los viajeros más aventureros del mundo. El paisaje que el tren atraviesa tiene una belleza austera y desconcertante que no se parece a nada que la mayor parte de las personas hayan visto en su vida. Mares de arena que cambian de color a lo largo del día, pasando del dorado pálido de la mañana al naranja intenso del atardecer, se alternan con formaciones rocosas de origen volcánico que emergen del desierto como esculturas colocadas por alguna mano gigantesca. La escala de todo ello es imposible de capturar en una fotografía o en una descripción. Hay que estar allí, sobre esos vagones de mineral, bajo ese cielo que parece no tener bordes, para entender de qué manera el desierto reduce al ser humano a sus dimensiones más esenciales. Cuando la noche cae sobre el Sáhara, el frío se instala sobre los vagones descubiertos con una contundencia que obliga a buscar el calor que se pueda dentro de los sacos de dormir. Y sobre esa oscuridad inmensa aparece el espectáculo culminante, el cielo nocturno del Sáhara, con la Vía Láctea visible en toda su extensión y una densidad de estrellas que resulta casi increíble para quienes están acostumbrados a los cielos luminosos de las ciudades. Es el premio que la oscuridad más absoluta reserva para quienes se atreven a atravesarla. Si el mercado de la Vía Maeklong supone ya un desafío a las convenciones más básicas de la planificación urbana, la calle del tren de Hanoi las supera completamente. En el corazón del casco antiguo de la capital vietnamita, existe un callejón residencial tan estrecho y tan extraordinario que los viajeros que lo descubren por primera vez necesitan varios segundos para convencerse de que lo que están viendo es real. A ambos lados del callejón se alinean casas, cafés y pequeños negocios. Y por el centro del callejón pasan trenes. No trenes diminutos ni vagones de tamaño reducido, sino trenes de tamaño normal, con sus vagones metálicos completos, sus ruedas de acero sobre los raíles y su masa física imponente, que pasan a una distancia de la fachada de las casas que en muchos puntos no supera el 1,5 metros. Los residentes de este callejón, que llevan generaciones conviviendo con esta realidad, han desarrollado rutinas de vida completamente adaptadas al horario ferroviario. Cuando el tren se aproxima, las mesas y las sillas de los cafés que se han extendido hacia el callejón son retiradas con rapidez. Las macetas, las bicicletas, los objetos cotidianos que ocupan el espacio entre los raíles y las fachadas desaparecen en segundos. Y luego el tren pasa, lento pero implacable, llenando el callejón con su presencia metálica durante unos instantes que parecen suspendidos fuera del tiempo normal. La línea fue construida en la década de 1920, en una época en que la ciudad era radicalmente diferente y en que nadie pudo o quiso anticipar que el tejido urbano crecería hasta envolver completamente la vía. Durante más de un siglo, esta convivencia forzada entre la vida residencial y la infraestructura ferroviaria ha persistido,
resistiendo la lógica de la renovación urbana y la presión de las autoridades que han intentado en diversas ocasiones normalizar la situación. La calle del tren de Hanoi es hoy uno de los destinos turísticos más fotografiados del sudeste asiático, precisamente porque encarna algo que el mundo moderno tiende a eliminar: la imperfección planificada que revela la verdadera textura de la vida urbana. Los pasajeros del tren que atraviesan el callejón pueden ver con absoluta claridad los detalles del interior de los cafés y de las viviendas que están literalmente al alcance de la mano. Una taza de café a medio consumir sobre una mesa, las fotos de familia colgadas en la pared, un televisor encendido en el fondo de un salón diminuto. El tren pasa por el callejón como un intruso que los habitantes han aprendido a tolerar e incluso a amar con el paso del tiempo, convirtiéndolo en parte integral de su identidad comunitaria. La existencia de este lugar plantea desafíos enormes en términos de seguridad urbana y de gestión del tráfico en condiciones de modernidad. Pero también prueba algo que los planificadores urbanos contemporáneos a veces olvidan: que las ciudades no son solo sistemas técnicos, sino organismos vivos que desarrollan soluciones imprevistas a problemas que ningún manual contempló. La calle del tren de Hanoi es, en ese sentido, uno de los documentos urbanos más fascinantes del siglo XXI. Hay hazañas de la ingeniería que en su época se consideraron imposibles, proyectos que los expertos más reputados descartaron como delirios de entusiastas mal aconsejados. El ferrocarril de cremallera del Monte Washington es uno de esos proyectos. Fue el primer ferrocarril de montaña en el mundo en operar mediante un sistema de engranajes, un mecanismo peculiar y complejo que no tiene nada que ver con la fricción convencional entre ruedas de hierro y raíles de acero. Y lo que en su día fue ridiculizado como una idea descabellada, se convirtió, décadas después, en uno de los logros de transporte más impresionantes en la historia de la ingeniería estadounidense. El desafío que tuvo que superar era enorme. El tren debe vencer una pendiente del 37,4%, una cifra que por sí sola basta para hacer que cualquier ingeniero ferroviario sienta cierto margen de vértigo. Para lograrlo, el sistema utiliza un mecanismo de engranaje que encaja en un tercer raíl dentado colocado entre los dos convencionales. Esta solución, que parece simple sobre el papel, requirió en la práctica un nivel de precisión y de innovación técnica sin precedentes para la época en que fue concebida. Sin este sistema, el tren simplemente resbalaría cuesta abajo bajo el peso de los vagones y de los pasajeros que transporta. Pero la pendiente no es el único desafío que define a esta ruta. La totalidad del trayecto está sostenida sobre una red de caballetes precarios, estructuras elevadas sobre el vacío que, vistas desde abajo, parecen demasiado frágiles para soportar el peso de una locomotora en pleno funcionamiento. El más mínimo error de ingeniería en cualquiera de estas estructuras no tendría consecuencias menores. Significaría una caída al abismo, una catástrofe mecánica y humana que no dejaría margen para el arrepentimiento. La conciencia de este riesgo omnipresente es parte inseparable de la experiencia de subir al Monte Washington a bordo de este tren. Los pasajeros viven una experiencia que roza la supervivencia pura a medida que el tren asciende lentamente hacia la cima, situada a 1917 metros de altitud, un summit sembrado de afloramientos de granito afilado que parecen dispuestos a perforar cualquier cosa que se atreva a acercarse demasiado. La lentitud del ascenso no es un defecto, sino una característica deliberada. Permite que el sistema de engranajes trabaje con la precisión necesaria y, de paso, otorga a los viajeros tiempo más que suficiente para contemplar la magnitud del vacío que se abre a ambos lados de los caballetes. Es un tipo de belleza que no resulta tranquilizadora, sino que agudiza los sentidos y hace que el corazón bombee con una energía desacostumbrada. A pesar de los trágicos accidentes que jalonan su historia, el ferrocarril de cremallera del Monte Washington sigue existiendo con una terquedad admirable. Es un símbolo de la obstinación humana ante la naturaleza hostil, una demostración de que los seres humanos son capaces de construir caminos hacia lugares donde ningún camino debería existir. Cada vez que el tren completa su ascenso y llega a la cima,
está repitiendo una hazaña que sus creadores concibieron en el siglo XIX y que el tiempo no ha logrado invalidar.